Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les vamos a enseñar a hacer estos calentadores o polainas a crochet. Son muy fáciles de tejer y como pueden ver tienen esta hermosa puntada con mucha textura. A mí me encanta el dibujo que hace. Los pueden tejer en cualquier tamaño y con la lana o estambre que ustedes elijan, no importa el grueso, lo que a ustedes les guste. En mi caso, por ejemplo, yo estoy utilizando esta que es grosor medio o calibre número 4 y me sugieren un gancho para tejerse del número 4 y medio o 5, pero yo voy a utilizar un gancho del número 6 y medio para que de esa manera me quede la puntada más esponjada y el tejido más suave. Entonces ustedes simplemente adecúen el tamaño de su gancho a la lana o estambre que van a utilizar. Si están listos, entonces vamos a empezar. Para saber con cuántas cadenas iniciamos nuestros calentadores, lo primero es tomar la medida de la circunferencia de nuestra pantorrilla. Anoten por ahí los centímetros. En mi caso me resultaron 32 centímetros. Ahora, a esos centímetros que les haya resultado, réstenle 10 centímetros. En mi caso me quedaron 22 centímetros. Así que la cadena de inicio que voy a hacer va a tener aproximadamente 22 centímetros de largo. ¿Por qué estamos quitando estos 10 centímetros? Porque si nosotros hacemos una cadena de inicio con el resultado que nos dio de la circunferencia de nuestra pantorrilla, conforme tejamos, el tejido se va a expandir, así que nos va a quedar bastante más grande, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos quitando estos 10 centímetros. Si ustedes, por ejemplo, son personas que tejen muy flojito, entonces en lugar de 10, resten 11 o 12 centímetros, ¿sí? Eso les va a ayudar también. Yo, por ejemplo, soy una persona que tiende a tejer un poco más apretado y con esos 10 centímetros me resultó bien, ¿ok? Entonces, ya que tienen listos los centímetros que necesitan para comenzar, pues vamos a empezar. Entonces comenzamos haciendo un nudo deslizado. Formamos un aro con nuestra lana o estambre, dejando la punta por debajo, sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Metemos nuestro gancho en ese aro y ajustamos. Vamos entonces a tejer una serie de cadenas hasta tener los centímetros que nos hayan resultado de la operación que acabamos de hacer. Entonces, yo necesito, según la medida que yo tengo, 22 centímetros. Así que vamos a empezar. Una cadena es dar una lazada y pasar por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí llevo una, dos. Así voy a seguir hasta tener los centímetros que yo necesito. Ustedes hagan lo mismo. Ya alcancé los centímetros que necesitaba. Bueno, ya que ustedes lo hayan hecho también, lo que van a hacer es contar sus cadenas. Fíjense cuántas cadenas tuvieron que tejer. Ya que lo hicieron, pues vamos a ajustar ese número a tener un múltiplo de 3. Vamos a buscar el múltiplo de 3 más cercano según las cadenas que nos hayan resultado. A mí, por ejemplo, me resultaron 29 cadenas, así que mi múltiplo de 3 más cercano es 30. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a agregar una cadena más. Entonces, ustedes hagan lo mismo. Agreguen o quiten cadenas para llegar al múltiplo de 3 que tengan más cerca. Entonces, yo aquí ya tengo mi múltiplo de 3 que son 30 cadenas. Ahora, vamos a hacer otro paso más. A esas cadenas que ya tienen que es un múltiplo de 3, vamos a sumar 2 cadenas más. Entonces, tejemos 2 cadenas más. Y listo, ya tenemos ahora sí el número de cadenas que necesitamos para comenzar. Ya que tienen su múltiplo de 3 más 2 en sus cadenas, en mi caso fueron 30 más 2, 32 cadenas, vamos a comenzar la primera vuelta. Y lo primero que vamos a hacer es formar un anillo, un aro. Así que con mucho cuidado de que no se voltee nuestra cadena de inicio, vamos siempre viendo el derecho de ella
Vamos recorriéndola hasta llegar a la primer cadena. Ahí estoy. Entonces, en esa primer cadena vamos a hacer un punto deslizado. Así que metemos ahí nuestro gancho en esa primer cadena. Damos una lazada y pasamos por ahí nuestra lana y por la argolla del gancho. Y ahora sí podemos empezar a tejer así en redondo. Subimos con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto. Y vamos a empezar a hacer en nuestra primer cadena, aquí donde hicimos ese punto deslizado, vamos a hacer un punto medio alto. Así que damos una lazada, metemos nuestro gancho en esa primer cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Y vamos a hacer un punto medio alto en cada una de las cadenas que tenemos. Así que vamos a la siguiente, llevamos esta hebra aquí arriba para ir tejiendo sobre ella y ya no tener que esconderla después. Entonces voy a esa siguiente cadena y hago otro punto medio alto. Y así vamos a seguir. Debemos de tener el mismo número de puntos medios altos que de cadenas pusimos. En mi caso tenía 32 cadenas, así que me tocará hacer 32 puntos medios altos. Entonces vamos a terminar esta vuelta y yo los veo al final. Estoy en el final. Aquí me toca hacer otro. Aquí otro. Y en mi última cadena, que es esta, aquí comenzó mi vuelta, hago mi último punto medio alto. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto de la vuelta. Aquí está, entonces ahí hacemos ese punto deslizado. Para la segunda vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Y vamos a seguir tejiendo puntos medios altos, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de abajo de nuestros puntos medios altos de esta primera vuelta. Miren, aquí arriba tenemos 2 hebras que forman esa V del punto. Y si damos vuelta al tejido por aquí atrás, vamos a ver otra hebra más. ¿Ven? Aquí está. Aquí hay otra, ¿sí? Aquí están 1, 2 y 3. Igual en el principio, 1, 2 y 3. Entonces vamos a tomar esta hebra de atrás. Así que damos una lazada, empezamos entonces en este primer punto, buscamos esa tercera hebra, la que está abajo, y solo la tomamos así. Sacamos hebra y sacamos las 3 argollas. Y así vamos a ir en cada punto. Entonces, 1, 2 y aquí atrás está esa tercera hebra. La tomo y hago mi punto medio alto. Ya saben, vayan contando sus puntos para que no pierdan ninguno en el camino. Voy aquí atrás. Y si se fijan, nos va quedando este adorno por delante. Así que vamos a seguir tejiendo y yo los veo al final de la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta. Miren, me quedan 2 puntos, uno aquí y uno aquí. Aquí comenzó la vuelta. Entonces, dejo uno y otro más. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Aquí está esa V. Para nuestra siguiente vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a hacer una vuelta exactamente igual a la que acabamos de tejer, haciendo un punto medio alto en cada punto tomando la hebra de atrás, igual que la que acabamos de hacer. Vamos a terminar esta vuelta. Aquí va mi último punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y listo.
Subimos con una cadena que no cuenta como un punto para nuestra siguiente vuelta y aquí lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto. Empezamos desde este primero. Metemos nuestro gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a seguir así en cada punto. Voy al que sigue. Este es mi último punto, aquí comenzó mi vuelta. Ya que terminamos, entonces hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a hacer otra vuelta más de puntos bajos, igual a la que acabamos de hacer. Empezamos en nuestro primer punto. Un punto bajo en cada punto. Me quedan 2 puntos para terminar esta vuelta. Aquí empecé, así que hago esos 2 últimos puntos bajos. Y ahora no vamos a unir con un punto deslizado en ese primer punto que hicimos, ¿sí? Vamos a empezar nuestra siguiente vuelta directamente ya sobre este punto. No vamos a hacer punto deslizado. Y la siguiente vuelta que hagamos y las que sigan ya van a ser la puntada con la que vamos a adornar nuestros calentadores. Entonces, vamos a ese primer punto que hicimos en esta vuelta y ahí hacemos un punto bajo. Y muy importante, vamos a marcar ese punto ya sea con marcadores. Yo, por ejemplo, voy a utilizar un imperdible. Si no tienen, pueden utilizar también clips, lo que sea que tengan por ahí y que puedan enganchar a su punto. Es muy importante que este punto es el primero de nuestra vuelta, este punto siempre esté marcado, ¿sí? Continuamos nuestra vuelta haciendo un punto bajo en el siguiente punto. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos cerrados juntos, pero fíjense bien dónde vamos a meter el gancho. El primer punto lo vamos a comenzar aquí, vamos a regresar al punto donde tejimos ese primer punto bajo, el que marcamos. Entonces nos regresamos y en ese punto volvemos a meter nuestro gancho. Lazada y sacamos hebra. Ahora, nos tocaría tejer en este punto que sigue, pero no lo vamos a hacer ahí, lo vamos a hacer 2 vueltas más abajo. 1 y 2. En este punto vamos a meter nuestro gancho para comenzar el siguiente punto bajo. Lazada, sacamos hebra. Aquí ya tenemos 2 puntos bajos sin cerrar. Asegúrense de estirar bien esas lazadas para que no se vaya haciendo un poco doblado su tejido, no se vaya enrollando. Si tejen muy apretado, eso es lo que puede pasar. Entonces, nada más asegúrense de estirar bien sus lazadas hasta llegar a la altura de la vuelta que están tejiendo, ¿sí? Así. Entonces, ahora damos una lazada y sacamos esas 3 argollas, es decir, cerramos esos 2 puntos bajos al mismo tiempo. Y si se fijan, se dibujaron 2 patitas, una hacia acá y una hacia acá. Esto que acabamos de hacer, 2 puntos bajos y 2 puntos bajos cerrados juntos, es lo que vamos a continuar repitiendo a todo lo largo de nuestra vuelta y de nuestro calentador, ¿sí? Es lo único que vamos a repetir. Es una puntada bastante fácil, así que voy a hacerlo otra vez. Siguiente punto, hago un punto bajo en el siguiente punto. Ahora tenemos que hacer nuestros puntos bajos cerrados juntos. Así que me regreso al punto donde tejí el primero de mis puntos bajos. Ahí meto mi gancho, lazada y saco hebra. Ahora me tocaría tejer aquí, pero no lo voy a hacer ahí, lo voy a hacer en la vuelta de abajo. Entonces 1 y 2. Ahí meto mi gancho y hago ese siguiente punto bajo y lo cierro juntos. Otra vez, un punto bajo, otro punto bajo en el siguiente punto.
hago 2 puntos bajos cerrados juntos. Así que me regreso al punto donde tejí mi primer punto bajo, lazada, saco hebra. Ahora voy al siguiente punto, una y 2 vueltas más abajo. Ahí meto mi gancho. ¿Ven? Es sencillo. 1, 2 puntos bajos, me regreso, comienzo el primero, comienzo el segundo y cierro. Entonces vamos a seguir haciendo esto a todo lo largo de nuestra vuelta y yo los veo al final. Vamos a terminar nuestra vuelta. Aquí he hecho 2 puntos bajos, así que me toca hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Ahí están. Quedan 2 puntos, 1 y 2, antes de llegar al punto que tenemos marcado, ¿sí? Al inicio de nuestra vuelta. Entonces, ahí hacemos un punto y otro punto más. Y vamos a tejer un grupo más de 2 puntos bajos cerrados juntos. Así que comenzamos el primero igual en el mismo punto donde tejimos ese primer punto bajo. Y el segundo lo vamos a comenzar acá, en el punto donde tejimos el primer punto bajo de nuestra vuelta. Entonces metemos nuestro gancho aquí, ¿sí? Aquí está ese punto marcado, aquí lo meto, en el punto donde está tejido. Lazada, saco hebra, lazada, saco las 2 argollas. Y ahora sí, ya podemos quitar la marca que pusimos. Ahora comenzamos nuestra siguiente vuelta. Acuérdense que ya no estamos haciendo como en el principio puntos deslizados para terminar y luego subimos con una cadena. Eso no lo estamos haciendo. Estamos ahora tejiendo en espiral. Entonces vamos a nuestro siguiente punto y hacemos un punto bajo y ahora marcamos ese punto. Muy importante, por favor, no lo olviden. Y este punto es el primer punto de nuestra vuelta. Ahora, en el siguiente hacemos otro punto bajo, porque acuérdense que seguimos repitiendo lo mismo. Y ahora 2 puntos bajos cerrados juntos. Así que regreso al punto donde tejí el primer punto de mi vuelta. Y ahora voy 2 vueltas más abajo. 1 y 2. Ahí está esa segunda patita. Y así continuamos. 1 y 2 puntos bajos. Regreso al punto donde tejí el primero. Y ahora en el siguiente punto 2 vueltas más abajo. 1, 2. Uno, 2. Regreso. Y 2 vueltas más abajo. Vamos a continuar entonces así repitiendo lo mismo de la vuelta anterior y voy a hacer con ustedes otra vez el final, así que los veo al final de la vuelta. Ya estoy por terminar la vuelta otra vez. Voy a hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Siempre nos deben de quedar 2 puntos antes de llegar al punto que tenemos marcado como el inicio de nuestra vuelta. Sí, aquí están 1 y 2. Entonces ahí hacemos un punto bajo en el último. Y
Ahora tenemos que hacer un último grupo de 2 puntos bajos cerrados juntos. Así que comenzamos aquí. Y la segunda patita, el segundo punto bajo, lo comenzamos, acuérdense, en el punto donde tejimos el primer punto de nuestra vuelta. Entonces voy a meter mi gancho aquí. Saco hebra y cierro los 2 puntos. Ya puedo quitar esta marca. Y comienzo mi siguiente vuelta. Voy al punto que sigue, hago un punto bajo y este es el punto que voy a marcar. Este es el que voy a considerar el inicio, el primer punto de mi vuelta. Así. Sigo con mi siguiente punto bajo, 2 puntos bajos cerrados juntos, igual que hemos hecho. ¿Ven? Es seguir repitiendo y repitiendo lo mismo, lo mismo. Acá lo más importante es nada más que no olviden, por favor, marcar ese primer punto de su vuelta. Es lo más importante. Ahí está. ¿Y hasta cuándo vamos a continuar repitiendo esto? Bueno, pues vamos a continuar hasta que cada quien tenga el largo que quiera para su calentador. Esto es muy personal, así que váyanlo probando, si lo quieren hasta la pantorrilla, si lo quieren arriba de la rodilla, ustedes vayan viendo, ¿sí? Consideren nada más que vamos a hacer un pequeño remate al final, ¿sí? Ahora les digo cómo vamos a hacer esta última parte, así que por lo pronto a seguir repitiendo esto que acabamos de hacer de 2 puntos bajos cerrados juntos hasta alcanzar ese largo que a ustedes les guste. Pues así va mi calentador. ¿Ven qué bonito se ven estos motivos? Yo ya alcancé el largo que quería. Estoy terminando esta última vuelta que quiero hacer con esta puntada. He tejido aproximadamente, déjenme les digo, he tejido aproximadamente 32 centímetros, pero ya saben que el largo, eso depende del gusto de cada quien. Entonces, si ya llegaron a la última vuelta que quieren hacer con esta puntada, pues vamos a terminarla. Nos quedan nuestros 2 puntos que están antes del punto marcado. Ahí hacemos 2 puntos bajos cerrados juntos. Y ahora sí, vamos a hacer un punto deslizado en ese primer punto que tenemos, en ese punto marcado que tenemos. Así que voy a quitar esa marca y hago un punto deslizado. Y listo. Subimos ahora con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a hacer una vuelta de puntos medios altos. Un punto medio alto en cada punto. Comenzamos desde este primero. Ahí va el primero. Voy al siguiente punto. La cantidad de puntos que tienen es la misma desde el momento en que comenzaron, ¿ok? Eso no ha variado. Entonces vamos a seguir haciendo estos puntos medios altos, uno en cada punto y yo los veo al final de la vuelta. Terminamos la vuelta, a mí me queda un punto aquí y hacemos un punto deslizado en nuestro primer punto. Subimos ahora con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a hacer lo mismo que hicimos
Al principio vamos a hacer un punto medio alto en cada punto tomando solo la hebra de atrás. Así que vamos a empezar. Igual que hicieron cuando comenzaron. Terminamos la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto medio alto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y vamos a repetir esta vuelta que acabamos de hacer. Un punto medio alto en cada punto, tomando esa hebra de atrás. Este es mi último punto. Hacemos un punto deslizado en nuestro primer punto. Y vamos a empezar la última parte de nuestro calentador. Vamos a hacer este resortito. Así que subimos con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tejeremos ahora sobre estas cadenas que hicimos. Así que vamos a acomodarnos así. Comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado. Paso y paso por la argolla del gancho. Y así vamos a hacerlo en el resto de nuestras cadenas. Como pusimos 6 cadenas, nos van a quedar 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y en nuestra última cadena 5. Ahora hacemos un punto deslizado en el siguiente punto, aquí, ¿sí? De aquí partió nuestra cadena, vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado y un punto deslizado en el punto que sigue. Tenemos ahora que volver a tejer sobre estos puntos y ahora vamos a ir tejiendo así. Entonces, sin apretar esa argolla, vamos ahora a dar vuelta a nuestro tejido de manera que veamos el otro lado de lo que acabamos de hacer. Y vamos a comenzar, si giran un poquito su tejido, vamos a comenzar en el tercer punto desde el gancho. Aquí tengo 1 y 2, que son los 2 puntos deslizados que acabo de hacer. Y vamos al tercero, que es este. Tomamos solamente la hebra de atrás, esta, allí, y hacemos un punto deslizado. 1, vamos a seguir, solo tomo la hebra de atrás, la que está más lejos de mí. 2, siguiente, 3, siguiente, ahí no quiso, ahí está, 4 y siguiente, 5. Siempre deben de tener esos 5 puntos. Subimos con una cadena, acuérdense que estas no cuentan como un punto y tenemos que volver a dar vuelta al tejido. Ahora vemos el otro lado. Y vamos a seguir haciendo lo mismo, un punto deslizado en cada punto, tomando solamente la hebra de atrás, la que está más lejos de nosotros, ¿sí? Acuérdense que tienen que voltear un poquito su tejido para ver esa V del punto, ¿ok? Déjenme acomodarme mejor. Así. Entonces giro un poquito y tomo solo la hebra de atrás. Y hacemos los 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, mucho cuidado con el último que no les falte, 5. Y hacemos otra vez un punto deslizado en el punto siguiente y en el que sigue. Flojita esa argolla y damos vuelta al tejido. Empezamos otra vez
en el tercer punto. 1, 2, vamos al tercero y hacemos nuestros 5 puntos deslizados, tomando solo la hebra que está más lejos de nosotros. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y repetimos lo mismo. 1, 'Este punto, el quinto, de adentro, mucho cuidado. A veces se esconde o nos queda un poquito más apretado. A mí, por ejemplo, ahora me quedó un poquito más apretado. Entonces, cuidado con él. Y vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Nuestros 2 puntos deslizados. Empezamos, bueno, damos vuelta al tejido, empezamos en el tercer punto, 1, 2 y en el tercer punto hacemos nuestros 5 puntos deslizados, subimos con una cadena, 5 puntos deslizados, ¿ok? Esto va a ir creciendo y bueno, pues tenemos que dar toda la vuelta, así que vamos a seguirlo haciendo y yo los veo más adelante. Quiero enseñarles cómo va quedando ese resorte que estamos formando. ¿Sí? Yo más o menos voy a la mitad. Entonces vamos a seguir hasta completarlo todo. Me toca hacer ya la última vuelta. Ya no tengo puntos donde tejer. Así que voy a hacer esos últimos 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora unimos con un punto deslizado. Vamos a ubicar el primer punto medio alto de la vuelta anterior, que fue de donde salieron nuestras 6 cadenas. Entonces allí hacemos ese punto deslizado. Antes de unir, quiero que ubiquen bien de este lado, que son las cadenas que tejimos para empezar. Quiero que ubiquen las 5 cadenas donde hicieron sus primeros 5 puntos deslizados. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es importante que antes de empezar a unir, aunque es algo muy pequeñito y muy rápido, estén conscientes de dónde está cada cadena, ¿sí? Se ven estas montañitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si ya las ubicaron, ahora sí vamos a empezar. Entonces, este es el punto deslizado que acabamos de hacer para unir las dos partes. Vamos al punto anterior, a este, que fue el quinto que tejieron. Ahí metemos nuestro gancho tomando solamente la hebra de adentro, ¿sí? Tomo solo esa hebra de adentro. Y ahora ya habían ubicado sus cadenas, entonces vamos a meter nuestro gancho en la primera cadena. Sacamos hebra y la pasamos por las 2 argollas que tenemos en el gancho. ¿Ven? Aquí nos queda ese punto. Seguimos. Vamos al siguiente punto y hacemos lo mismo. Metemos nuestro gancho de manera que solo tomemos la hebra de adentro, la patita de adentro. Y ahora buscamos la siguiente cadena, aquí. Pasamos y pasamos por las 2 argollas. Vamos con el que sigue
Tomamos la hebra de adentro y a la siguiente cadena, que es esta. Siguiente punto y siguiente cadena, ahí se ve el agujerito. Y último punto, aquí, y última cadena. Si no les queda la primera, no se preocupen, paciencia, ¿ok? Ya está lista su costura. Yo ya había cortado mi estambre, así que solo lo paso por la argolla que tengo en el gancho y jalo. Y ahora vamos por nuestra aguja lanera para esconder esta hebra. Enhebramos nuestra aguja lanera con esa hebra que nos quedó y simplemente por el revés del tejido la vamos a pasar entre los puntos, por donde ustedes quieran, no importa. Lo importante es que quede escondida. Y ya que está lista, simplemente cortan el sobrante. Pues este calentador ya está listo, así que ahora hay que tejer otro igual. Y listo, así es como quedan nuestros calentadores. Ahora tejer de todos colores. Espero que les haya gustado este tutorial, denle like si así fue, suscríbanse a nuestro canal para más videos de tejido a crochet y 2 agujas y por supuesto que los invito a que entren al canal y vean todos los tutoriales que tenemos para ustedes, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace. Espero que encuentren muchas cosas que les gusten. Sigan disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.